Hola amigos, bienvenidos a Dios Comics. Aquí les traigo Predator Kills the Marvel Universe número 4, con guión de Benjamin Percy y arte de Marcelo Ferreira y Daniel Picciotto. Espero que les guste. La historia continúa en Nueva York. Los cuerpos sin vida de Daredevil, Doctor Strange, Elektra Natchios, Green Goblin y el buitre cuelgan boca abajo, alineados como evidencia de un ataque ejecutado con precisión. Los depredadores continúan avanzando mientras siguen con su masacre, moviéndose entre las sombras sin detenerse. Kingpin, Doctor Octopus, Jessica Jones y Luke Cage también caen asesinados por los extraterrestres. Una voz señala que, aunque la lluvia finalmente se ha detenido, la tormenta sigue activa. Una tormenta de sangre que se extiende sin control. Lo que sucede allí no es un caso aislado. Está ocurriendo en todas partes. Un ataque coordinado que destruye infraestructura y recursos. La sorpresa inicial ya terminó, pero la caza continúa. Las noticias de la masacre han llegado a otros reinos. Incluso los dioses han tomado nota de la ofensiva, observando cómo el conflicto escala rápidamente. Pero los depredadores no vinieron desprevenidos. Llegaron listos para enfrentar cualquier tipo de fuerza, incluso a Thor, quien se une a la batalla golpeando el suelo con su martillo y liberando una onda que sacude el terreno. Un depredador lo observa atentamente, evaluando su próximo movimiento. El alienígena le apunta con un arma construida específicamente para él. Kraven les entregó una lista detallada de sus presas, y con esa información, los depredadores diseñaron armas personalizadas para cada objetivo. Para enfrentar a Thor, utilizan una bala hecha de vibranium, capaz de perforar la armadura y abrirse paso a través de la piel del dios. Pero no es la bala en sí lo que lo matará, sino lo que transporta dentro. Dentro de la bala viene el poder del Gravity Well, el pozo de gravedad, que entra en acción apenas atraviesa a Thor. El dios cae con fuerza luego del impacto, incapaz de resistir la energía liberada. Atraviesa el suelo, la roca y todo lo que encuentra debajo, descendiendo sin control. Su caída lo lleva a través de capas profundas del planeta, cada vez más calientes, hasta que finalmente termina hundiéndose en un lago de magma. En el sitio donde Thor cayó, un depredador se acerca, evaluando el terreno. De pronto, una explosión de magma asciende desde la grieta, y, con ella, emerge Mjolnir, el martillo de Thor, expulsado por la presión. El depredador lo observa con atención, se quita el casco y deja ver su uniforme, marcado con el símbolo del Punisher en el centro del pecho. Extiende la mano con la intención de levantar el martillo, convencido de que no existe trofeo más valioso que el arma de un dios. Pero no puede moverlo ni un centímetro. Y mientras evalúa qué hacer, escucha una voz detrás de él que le pregunta si realmente cree ser digno de sostener esa arma. No lo es. Wolverine aparece detrás del depredador y, sin darle oportunidad de reaccionar, le clava sus garras de adamantium directamente en el torso, empujándolo con fuerza y arrojándolo al mismo agujero por el que cayó Thor momentos antes. Detrás de él, Nightcrawler observa la escena y le pregunta cuál es el plan. Wolverine, sin pensarlo demasiado, le responde que el único plan posible es simple: acabar con cada uno de esos malditos extraterrestres antes de que sigan avanzando. De pronto, una patrulla policial pasa junto a ellos a toda velocidad. En el techo, un depredador se sostiene mientras levanta su afilada arma, preparado para atacar. Wolverine le dice a Nightcrawler que ya sabe exactamente lo que debe hacer. Dentro del vehículo, los policías, desesperados, disparan hacia el techo, intentando deshacerse del invasor, aunque sus tiros no lo frenan. La espada del Yautja atraviesa el metal y se impregna de sangre. Nightcrawler se teletransporta detrás del invasor en un intento de detenerlo. Y trae a Wolverine con él, sorprendiendo al depredador por la espalda. Wolverine le corta el cuello con sus garras y lo arroja fuera del vehículo con una patada que lo lanza hacia el pavimento. Excitado por la pelea, Wolverine le pide a Nightcrawler que le consiga otro enemigo rápidamente, pero Kurt le responde que eso no será necesario. Parece que los atacantes ahora los encontraron a ellos. Una red de caza, lanzada desde algún punto cercano, cae sobre los dos y los atrapa, envolviéndolos de inmediato. Atrapados en la red, Wolverine y Nightcrawler se dan cuenta de que ésta se ajusta más y más con cada movimiento. El mecanismo los lastima, rasga su piel y los hace sangrar mientras intenta aniquilarlos. Wolverine le pide a su compañero que lo saque de allí de inmediato.
Nightcrawler logra teletransportar a ambos fuera de la trampa en el último segundo. Wolverine le exige que se ponga de pie rápidamente para buscar al responsable de haber lanzado la red, sin percatarse de que alguien los observa desde muy cerca. Wolverine olfatea el aire y confirma que sus enemigos están cerca, demasiado cerca. Él y Nightcrawler no logran verlos, pero los depredadores están allí. Finalmente, Wolverine detecta la presencia de uno de ellos y se lanza, furioso, para atacarlo. Pero el depredador se adelanta con un movimiento rápido, clavando su arma directamente en el pecho de Wolverine, atravesándolo. La voz nos cuenta que, en la mansión Westchester, Graveyard, el príncipe Yautja había visto la calavera de adamantium debajo de la piel de Wolverine y deseaba ese trofeo más que ningún otro para su pared. Sin embargo, iba a tener que esperar, ya que cuando parecía que Wolverine estaba completamente a su merced, alguien interviene en su ayuda y lo saca de ese lugar. Es Spider-Man, quien llega a tiempo, lanzando su telaraña y envolviendo a Wolverine y a Nightcrawler al mismo tiempo, rodeándolos a ambos con una malla lo suficientemente resistente como para arrastrarlos fuera de la zona inmediata de peligro. Pero Graveyard no se rinde tan fácilmente. Desde el suelo, el príncipe Yautja apunta con su arma y dispara, acertando el impacto en el cuerpo de Spider-Man, justo cuando todavía están en el aire. El golpe hace que los tres comiencen a caer peligrosamente. Mientras desciende sin control, Spider-Man grita que necesita ayuda de inmediato. Y sigue cayendo en picada, sin poder siquiera lanzar otra telaraña. En eso aparece Iron Man, que llega volando y lo sostiene por una mano. Con la otra mano, Iron Man corrige la trayectoria y los saca rápidamente de allí, poniendo distancia entre ellos y los depredadores. Mientras los aleja de la zona, Iron Man comenta que necesita que todos ellos permanezcan con vida un poco más de tiempo, ya que todavía los necesitan para lo que viene. Desde el suelo, el príncipe depredador observa cómo se marchan, siguiendo su trayectoria, y se comunica con sus compañeros para mantenerlos informados. En otro lugar del campo de batalla, Kraven the Hunter lidera a sus depredadores, mientras masacran a un grupo de soldados que intentan resistir el avance. Uno de los Yautja recibe la comunicación de Graveyard y transmite de inmediato la actualización. Han dado con Spider-Man. Al escucharlo, Kraven se emociona de inmediato. Quiere saber exactamente dónde está y en qué dirección se está moviendo, quitándose el casco. Al mismo tiempo, en otro lugar, alguien revisa las imágenes obtenidas de la cámara instalada en el casco de uno de los soldados caídos. Gracias a esas grabaciones, comprenden finalmente que los depredadores no atacaron solos. Han estado recibiendo la ayuda de Kraven desde el inicio. Su invasión fue tan efectiva porque contaban con amplia información previa sobre los héroes y los recursos de la Tierra. Kraven es su colaborador directo. Quien habla ahora es la general Charlotte Pett, que se encuentra a bordo de una aeronave de mando. A su lado están el Dr. Abraham Cornelius y el Depredador X, en espera de instrucciones. Desde su posición, Pett informa al equipo que el blanco principal ha cambiado. El objetivo prioritario ahora es Kraven. El Dr. Cornelius escucha la decisión y sin perder tiempo, le da la indicación directa al Depredador X, activándolo para la misión específica. El Depredador X responde con un simple gruñido de reconocimiento, dejando en claro que está listo para entrar en acción. La general Pett confirma por el canal de mando que continuarán con el asalto aéreo y terrestre en todos los frentes, manteniendo la presión sobre las fuerzas invasoras. Sin embargo, aclara que el Depredador X se moverá tras las líneas enemigas, infiltrándose en su territorio y pasando desapercibido entre los otros de su especie para poder acercarse a Kraven sin levantar sospechas. Mientras ella explica esto, vemos al Depredador X saltar desde la aeronave en pleno vuelo, descendiendo hacia la ciudad. Su caída lo lleva directamente hacia el lago de Central Park, donde se zambulle con precisión, desapareciendo bajo la superficie. Desde allí comenzará su misión encubierta. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Jonaike Ramírez 9933. Nos movemos al lado oscuro de la luna, donde los depredadores han establecido su base. Dentro de esa base, Sue Storm continúa sumida en su dolor. Pero esta vez, su tristeza se ha transformado en ira dirigida por completo hacia los invasores. Les grita a los depredadores que ellos mataron a Johnny y a Ben, que también mataron a Reed, que destruyeron todo lo que ella consideraba su familia. Por eso, ahora ella está decidida a hacer lo mismo con ellos y a destruirlos. En ese momento,
Sue se prepara para atacar el reactor central de la base. Ese reactor es el corazón tecnológico de la base, un dispositivo capaz de generar la energía necesaria para realizar viajes interestelares y alimentar sus sistemas más avanzados. Si logra destruirlo, la explosión liberará una cantidad de energía tan inmensa que se convertirá en una auténtica bomba, una bomba infernal. Sue ya está a punto de desestabilizar el núcleo, pero justo antes de lograrlo, una fuerza la empuja con violencia hacia un lado, desestabilizándola y alejándola de su objetivo. El Rey Depredador aparece frente a Sue Storm, acompañado por un grupo de sus soldados, todos preparados para enfrentarla. La voz explica que el Rey Depredador no llegó al trono por elección o linaje, sino por una razón mucho más simple. Es el mayor asesino de todos los de su especie. Y mientras se aproxima, queda claro su objetivo. Ha venido específicamente por Sue Storm. Nos movemos de nuevo a Nueva York, esta vez al puerto, donde un barco se aproxima a toda velocidad. Falcon le agradece a Black Panther por haber respondido al llamado, mencionando que sabe bien que Wakanda rara vez interviene más allá de sus fronteras, pero que el mundo entero la necesita en este momento. Black Panther, con Shuri de pie a su derecha, le responde con firmeza que los depredadores están utilizando el vibranium como arma de destrucción masiva, lo cual convierte la situación en responsabilidad directa de Wakanda. Agrega que para ellos es tanto un deber como un honor ponerle fin a ese abuso y terminar con los invasores al mismo tiempo, y se nos cuenta que en el próximo número veremos Juego Limpio. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.